Buenas noches. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo todo este tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que sí le han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no, ya que me dicen que no es nada divertido, y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando era un niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas. Ambas ya no están con nosotros, desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay dos en específico que siempre me han causado temor. Por el ¿qué tal si? La primera vez fue cuando tenía 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña, en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar: "El niño, se han llevado al niño". En eso todos los que estaban en la casa, nunca me habían dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y allí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido. Pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como un año. En ese entonces mi mamá y mi tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera. Y en eso ya había dos mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, tal vez unos 50, y muy gorda, vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos 50 metros y que le decían: "Danos al niño, dánoslo, o si no también sufrirás". Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía cómo la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasados unos minutos, que para ella fueron como horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenos de rasguños. Ella les dijo: "Querían al niño. No se los quise dar y me rasguñaron". Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Buenas noches. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo todo este tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que sí le han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no, ya que me dicen que no es nada divertido, y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando era un niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas.
Ambas ya no están con nosotros, desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay dos en específico que siempre me han causado temor. Por el ¿qué tal si? La primera vez fue cuando tenía 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña, en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar: "El niño, se han llevado al niño". En eso todos los que estaban en la casa, nunca me habían dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y allí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido. Pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y mi tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera. Y en eso ya había dos mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, tal vez unos 50, y muy gorda, vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos 50 metros y que le decían: "Danos al niño, dánoslo, o si no también sufrirás". Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía cómo la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasados unos minutos, que para ella fueron como horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenos de rasguños. Ella les dijo: "Querían al niño. No se los quise dar y me rasguñaron". Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos, y vi cómo esa luz se posó justo fuera de donde estaba mi mamá, y cruzó la pared. Se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Vi cómo me estaba viendo, a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo muy raro. Buenas noches.